Hola chicas y hola chicos, hoy estamos para aprender sobre compuestos aromáticos o hidrocarburos aromáticos, también lo podemos conocer como derivados del benceno o como compuestos aromáticos. Bien, para comenzar entonces con el tema, lo primero que quiero hacer es que hagamos un repaso rapidísimo sobre todo lo que eran hidrocarburos de cadena cerrada en cuanto a su estructura. Hidrocarburos de cadena abierta ya los vimos todos, alcanos, alquenos, alquinos, y los hidrocarburos de cadena cerrada también hemos visto cicloalcanos, cicloalquenos, y cicloalquinos no los alcanzamos a ver, pero es lo mismo que en alquenos, solo que presenta el triple enlace, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo les he puesto un cicloalcano, que sería el ciclohexano. ¿Por qué ciclohexano? Porque tiene 6 átomos de carbono en el ciclo. El anillo presenta todos simples enlaces, entonces cada carbono va a llevar 2 hidrógenos, ¿sí? Porque yo ya tengo un enlace ocupado acá, 2 enlaces, ¿sí? Me faltarían 2 a cada carbono para completar los 4 enlaces que necesita. En la segunda imagen, en esta que tienen acá, es la misma molécula, pero representada en 3D. Las pelotitas grises oscuras serían los carbonos y las gris claritas los hidrógenos, ¿sí? Y la última sería una estructura de esqueleto, que es una manera simplificada de representar las moléculas cíclicas, ¿sí? Y en cada vértice del polígono vamos a encontrar un carbono, ¿sí? Observen que en esta molécula simplemente es un hexágono, todos con simples enlaces. Después les he presentado el ciclo hexeno, ¿sí? Que es lo mismo, un ciclo con 6 átomos de carbono con la particularidad que va a presentar un doble enlace, ¿sí? Para poder denominarlo ciclo hexeno, ¿sí? ¿Y qué le pasó a los carbonos que están unidos por ese doble enlace? Fíjense que va a tener un hidrógeno menos, ¿sí? Porque yo ya tengo 1, 2, 3 enlaces ocupados carbono-carbono, el cuarto sería el hidrógeno, ¿sí? Acá en la figurita 3D pueden observar el doble enlace y el hidrógeno al que está unido cada uno de esos carbonos, y por último la estructura de esqueleto, ¿sí? Donde representamos de esta manera el doble enlace, ¿sí? Un ciclo alqueno. También presentamos un ciclo alquino, ¿sí? Y lo mismo, es una molécula cíclica con la particularidad que ahora presenta un enlace triple, ¿sí? Entonces, cada carbono de ese triple enlace no va a tener hidrógenos porque ya tengo los 4 enlaces. En la molécula en 3D también pueden observar cómo se quedaría el triple enlace y los carbonos sin hidrógenos, y acá tienen la estructura esqueleto para representar el ciclo hexino, ¿sí? Ahora, para estudiar los aromáticos, les voy a presentar la estructura particular del benceno, ¿sí? Pueden decir que sería como un ciclo alqueno, con la particularidad que el benceno va a tener 3 dobles enlaces, ¿sí? Podría ser un ciclo hexatrieno, ¿sí? Pero la particularidad de esta molécula es que tiene 3 dobles enlaces, fíjense, intercalados, ¿sí? Que en química orgánica esto se llama conjugados, que significaría un carbono doble enlace, uno simple enlace, uno doble, uno simple, ¿sí? Eso significa que sea conjugado. ¿Y qué otra particularidad observamos? Que cada carbono de este ciclo solo contiene un hidrógeno, ¿sí? Acá lo tenemos representado en la molécula en 3D, ¿sí? Observen ahí los dobles enlaces intercalados y los simples enlaces. Y a la molécula también la vamos a ver representada como un ciclo hexano, ¿sí? Con este circulito en el medio. Si tiene este circulito en el medio, entonces yo ya no estoy hablando ni de ciclo alcano, ni de ciclo alqueno, ni de ciclo alquino. Estoy hablando de un benceno, ¿sí? O de un compuesto, ¿cómo se le dice? Aromático.
¿Sí? El benceno entonces es una molécula cíclica con enlaces dobles conjugados, 3 enlaces dobles conjugados, que va a presentar 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Y como la mayoría de estos compuestos que contienen benceno presentan aromaticidad, se los denominó como compuestos aromáticos. ¿Sí? Ahora, ¿qué particularidad tiene el benceno como les explicaba? Además de tener sus 3 dobles enlaces y un solo hidrógeno. Fíjense que todos los carbonos que tenían dobles enlaces iban a presentar hibridación sp2. ¿Sí? Ahora la vamos a estudiar. Acá tenemos representado la molécula del benceno con los orbitales híbridos. ¿Sí? Si cada carbono que tiene doble enlace presenta hibridación sp2, significa que sus orbitales van a adoptar una forma trigonal plana. ¿Sí? Observen estos orbitales que están en violeta, ¿sí? Que forman la forma trigonal, ¿sí? Serían los orbitales híbridos sp2, ¿sí? Que en la hibridación sp2 tenemos 3 orbitales híbridos y un orbital p puro, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda formada esta molécula? Tenemos los carbonos con los 3 orbitales híbridos, ¿sí? Que de esos orbitales híbridos, si los enfrento, son los que van a formar los enlaces sigma, ¿sí? Entonces, carbono-carbono tengo enlaces sigma. Carbono-hidrógeno también tengo enlaces sigma. Pero además, cada carbono tiene un enlace P puro, que es el que tenemos representado, ¿sí? En estos lobulitos rojos. Fíjense que esto celeste sería la estructura, el plano del benceno, y los orbitales P puro yo los encuentro por arriba y por abajo. ¿Y qué significa ese orbital P puro? Y que en esa trayectoria lobular, acuérdense que los orbitales son trayectorias que hacen los electrones, vamos a encontrar un electrón deslocalizado en cada hidrógeno del anillo bencénico, ¿sí? Entonces, son estos orbitales P puros los que van a formar los enlaces pi de estos dobles enlaces, ¿sí? Observen que si bien yo veo solo 3 dobles enlaces, todos los carbonos del anillo bencénico son los que tienen la hibridación sp2 y todos los carbonos de este anillo, ¿sí? Tienen los enlaces sigma y además tienen el enlace pi por estos p puros, ¿sí? Pero estos electrones se llaman deslocalizados porque significa que van y vienen esos electrones, ¿sí? Entonces, al ir y venir, nosotros lo que podemos observar, en realidad los químicos que descubrieron la estructura del benceno, lo que observaron, ¿sí? Fue como una nube electrónica que se forma por arriba y por abajo del anillo bencénico, ¿sí? Que es esta imagen que observamos acá. Y por eso también se lo puede representar de esta forma al benceno, ¿sí? De esta manera yo les he puesto todas las formas que podemos encontrar a la molécula de benceno, que puede ser con el circulito en el medio, puede ser este hexágono con los 3 dobles enlaces intercalados, ¿sí? Sin escribir ni los carbonos ni los hidrógenos, lo pueden encontrar escrito de esta manera, que sería la manera desarrollada, porque estoy representando todos los átomos de la molécula con todos los enlaces de la molécula. ¿Sí? Otra particularidad que presenta el benceno se llama estructura resonante, ¿sí? Y esto lo descubrió un químico que se llama Kekulé. No sé, si lo ven en el cuadernillo van a encontrar escrito su nombre, ¿sí? ¿Y qué es lo que él decía? ¿Qué es lo que dijimos recién, explicamos un poco con los orbitales P puros? Esos electrones deslocalizados, ¿sí? Es como, si yo lo viera, es como que van girando, ya no está girando, pero yo veo toda una nube electrónica, entonces yo no sé de qué lado se va a ubicar el doble enlace, ¿sí? Por ejemplo, si observamos uno de los electrones de la punta, de los carbonos de la punta, ¿sí? Yo puedo observar que el doble enlace a veces lo tengo en la izquierda y a veces lo tengo a la derecha, ¿sí?
¿Qué significa? Que a veces el benceno adopta esta estructura y a veces el benceno adopta la estructura de la derecha, ¿sí? Está en resonancia una estructura y la otra. Conviven las dos estructuras al mismo tiempo. En nuestra materia, Química 1, nosotros vamos a aprender a nombrarlas, vamos a aprender de qué se trata esta estructura. Y vamos a decir, bueno, ¿para qué me interesa saber esta estructura resonante? Porque es lo que le da la particularidad en cuanto a las reacciones químicas del benceno y en cuanto a sus propiedades físicas del benceno, ¿sí? De esta manera es un poco difícil de verlo, pero el ensayo que en realidad hizo este químico que culé, ¿sí? Lo que hizo fue dihalogenar la molécula, o sea, le puso 2 halógenos a la molécula, ¿y qué hacía? Fíjense, acá vamos a ver la diferencia porque una estructura y la otra. A veces observaba que los 2 bromos estaban ubicados en carbonos que estaban unidos por el doble enlace. Y a veces observaba que los carbonos que tenían a esos bromos estaban unidos por el simple enlace, ¿sí? Entonces él veía constantemente una estructura y la otra. Por eso se llegó a la teoría de el híbrido de resonancia. ¿Y qué significa híbrido? Y que yo tengo una mezcla entre las dos estructuras, ¿sí? Y por eso se determinó que al benceno mejor, dijeron, lo vamos a representar con este circulito, ¿sí? Que me está diciendo que yo puedo tener tanto esta forma de la izquierda como esta forma de la derecha, ¿sí? Bien, y como les explicaba, esta estructura le da propiedades diferentes, ¿sí? Al benceno. Fíjense que el benceno es una molécula que presenta dobles enlaces, y una particularidad de moléculas con doble enlace es que presentan propiedades químicas de adición. ¿Y qué era adición? Y que yo rompía uno de los dobles enlaces, ¿sí? Y adicionaba átomos a la molécula. En el caso del benceno, al tener este tipo de estructura, fíjense que todos los carbonos, ¿sí? Tienen la misma configuración, ¿sí? De enlaces y de hidrógenos, o la misma cantidad de hidrógenos. ¿Y qué me dice eso? Y que todos los carbonos van a atraer a esos hidrógenos con la misma fuerza, ¿sí? A pesar de que son enlaces pi, al estar deslocalizados, ¿sí? Es muy difícil intentar romper uno de esos dobles enlaces. Vamos a decir difícil, casi imposible, ¿sí? O la reacción de adición es muy lenta. Entonces lo que pasó es que se comprobó que en el benceno es una molécula particular que se estudia aparte de cualquier alqueno o cicloalqueno, que no va a formar reacciones de adición y que solo responde a reacciones de sustitución, ¿sí? Sustitución, como ya lo vimos, es quito un átomo y pongo uno nuevo, ¿sí? No vamos a estudiar todas las reacciones, las propiedades químicas del benceno, solamente nos vamos a limitar a nombrar a los bencenos, ¿sí?